Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto el día de hoy, la tarde de hoy, miércoles, tener como maestro del curso de razonamiento científico multidisciplinario al doctor Luis Delaye Arredondo. Luis Delaye es responsable del laboratorio en genética, en genómica evolutiva, es investigador titular del CINVESTAB, actualmente es SNI 3, es doctor en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde estudió la evolución temprana de la vida en el laboratorio de Antonio Lascano. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Valencia, donde investigó la genómica evolutiva de bacterias endosimbióticas. Actualmente dirige el grupo de genómica evolutiva y bueno, ha demostrado la presencia de nuevos genes y actualmente es el director de la unidad de genómica avanzada del CINVESTAB. Entonces, pues un gusto, Luis, que nos dediques unas horas de tu tiempo a los estudiantes de la Universidad de Nayarit. Entonces voy a cederte el uso de la voz y puedes compartir pantalla, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento de que nos dediques algunas horas hoy, miércoles 30 de octubre. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en particular pues para platicarles a los alumnos de primer semestre, ¿no? de la carrera de biomedicina. Bueno, pues parte de mi experiencia y pues les voy a narrar una historia pues de uno de los trabajos que más, digamos, pues que más cariño le tengo o que considero relevantes y que espero que también pueda servirles, pues puedan aprender algunas cosas de cómo se desarrolló este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar con la presentación. Muy bien. Bueno, pues para comenzar me he traído esta cita de Enrico Fermi. Fermi fue un físico y en esta cita, bueno, él dice que en ciencia hay dos resultados posibles, ¿no? Si el resultado que uno obtiene confirma la hipótesis, bueno, pues usted ha hecho una medición, ¿no? Y si el resultado es contrario a la hipótesis, entonces ha hecho un descubrimiento. Pues bueno, ¿por qué es relevante esta cita? ¿Por qué es interesante? Entonces, hay como dos maneras generales de hacer ciencia, ¿no? Ustedes que están iniciando ahora en la carrera, en una carrera científica. Por un lado, uno a lo largo de los años en las carreras científicas, pues aprende, por ejemplo, aprende técnicas, ¿no? En distintas disciplinas para medir distintos aspectos de la naturaleza. Y pues uno tiene que aprender muy bien las técnicas, ¿no? Tiene que aprender todo el conocimiento que está detrás de la técnica, toda la ciencia que está detrás, y uno tiene que aplicarlas con mucho cuidado para pues hacer buenas mediciones, ¿no? Y estas mediciones son muy importantes, ¿no? Si uno no aplica bien una técnica, si no hace bien una medición, pues va a obtener resultados que van a ser poco fiables, ¿no? Entonces es una manera de hacer ciencia. Pues uno aprende muy bien una metodología y la aplica y obtiene resultados que están de acuerdo con el conocimiento científico del momento, etcétera, ¿no? Y entonces el conocimiento avanza, pues poco a poco, digamos, dentro de un paradigma existente, uno va conociendo la naturaleza. Pero por el otro lado, uno podría, pues no tanto dedicarse a aprender muy bien una técnica, sino que a cuestionar aspectos básicos de la naturaleza, aspectos básicos del conocimiento. Y entonces, pues cuando uno trata de cuestionar aspectos básicos del conocimiento, pues no necesariamente lo más importante es la técnica en sí misma, ¿no? Sino en poner a prueba la hipótesis que
que queremos poner a prueba, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, por aquí va de lo que les voy a platicar el día de hoy, ¿no? O uno hace ciencia aplicando una técnica y obteniendo medidas, o uno hace ciencia poniendo a prueba el conocimiento actual, ¿no? Y entonces esa otra manera de hacer ciencia, pues puede resultar muy divertida, como espero vean, ¿no? Bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Pues les voy a hablar acerca de un mecanismo de origen de los genes, ¿no? Entonces, la mayoría de los genes, la vasta mayoría de los genes, se originan a partir de genes preexistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gen que sufre una mutación que nos heredaron nuestros progenitores. Entonces, este gen es nuevo en cierto sentido porque lo hemos heredado de nuestros progenitores, pero modificado, ¿no? Modificado a través de una mutación. Entonces, pues ese sería, en cierto sentido, pues un gen nuevo. No del todo nuevo porque proviene de otro gen, ¿no? Los genes pues también se pueden duplicar en los genomas, ¿no? Entonces un gen que se duplique, por ejemplo, puede dar origen a dos genes que están presentes en el genoma, y entonces este mecanismo pues ha dado origen, por ejemplo, a las distintas hemoglobinas que tenemos, ¿no? La hemoglobina alfa, la hemoglobina beta, ¿no? Que es el mecanismo de duplicación de genes. Es un mecanismo que genera nuevos genes, pero otra vez, el gen nuevo proviene de la duplicación de otro gen, ¿no? Entonces, yo les vengo a hablar de un mecanismo totalmente diferente, ¿no? Este mecanismo lo que supone es que existe una sección del DNA, y entonces, pues, con el láser voy a apuntar. Esta barrita gris presupone ser, pues, una hebra del DNA, bueno, una parte de la molécula del DNA, en donde, pues, en principio no hay ningún gen ahí codificado. Y después, a partir de una serie de mutaciones en esa cadena del DNA, pues en unas mutaciones puntuales, pues aparece, digamos, un gen, ¿no? Un marco de lectura, y se crea un gen a partir de algo que no era un gen. Y el gen nuevo pues adquiere regiones regulatorias, y entonces pues ha nacido un gen, ¿no? Ha nacido un gen a partir de DNA no codificante. Entonces, pues les vengo a platicar que los científicos en la actualidad pues sabemos que este mecanismo ocurre en la naturaleza, ¿no? Bueno, pero ¿cuál ha sido la historia, ¿no? ¿De dónde empezamos? Bueno, pues empezamos cuando yo me encontraba haciendo el doctorado. Estaba haciendo el doctorado en el laboratorio del doctor Antonio Lascano, estudiando pues cómo eran las células primitivas, las células que se originaron poco tiempo después del origen de la vida. Y esas células primitivas pues están en la base del árbol universal. Entonces lo que están viendo aquí pues es una representación del árbol universal de acuerdo como nos lo cuenta un gen, que es el gen del RNA ribosomal. Y entonces vean que pues en esta representación tenemos a todos los eucariontes en esta parte del árbol evolutivo. Tenemos a las bacterias en esta otra parte del árbol evolutivo. Aquí tenemos a las arqueas en esta parte del árbol evolutivo. Vean que aquí los animales, las plantas y los hongos pues son unas 3 pequeñas ramitas de esta gran filogenia. Y en la base del árbol evolutivo pues está el último ancestro común de los seres vivos, ¿no? Que inicialmente quienes describieron esta filogenia de 3 grandes grupos, pues sugirieron que el último ancestro común era un progenote, ¿no? Es decir, que era una entidad biológica muy primitiva, en donde todavía el genotipo y el fenotipo no estaban diferenciados unos de otros, ¿no? Entonces, pues mi trabajo de doctorado consistía en conocer cuáles genes estaban presentes en el progenote, ¿no? Cómo podíamos reconstruir, digamos, la naturaleza del progenote, qué genes tenía esta entidad biológica, que dicho sea de paso, creemos que existió hace unos 4.000 millones de años, es decir, hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder inferir la naturaleza del último ancestro común? Bueno, pues es una herramienta que los biólogos utilizamos todo el tiempo, en particular los biólogos evolutivos,
y es el concepto de la homología, ¿no? Entonces, pues como estarán viendo en esta imagen, probablemente es una imagen que han visto desde la primaria, y entonces vean, sigue siendo útil en primaria, secundaria, preparatoria y ahora en la universidad también. Y es una imagen que nos muestra, que nos ejemplifica el concepto de homología. Si nosotros vemos las extremidades de un humano, un gato, una ballena y un murciélago, pues vamos a ver que son extremidades que se usan para distintas cosas, pero vamos a ver que están construidas a partir de los mismos huesos en las mismas posiciones relativas, ¿no? Entonces, están coloreados los huesos homólogos con el mismo color. ¿Qué quiere decir homólogo? Quiere decir que descienden de un ancestro común. Entonces, pues el ancestro común de estos mamíferos, no sabemos si usaba la extremidad para agarrar, caminar, nadar o volar, pero sí podemos inferir que seguramente tenía estos huesos en las mismas posiciones relativas, ¿no? Es decir, los heredamos a partir del ancestro común, ¿no? Bueno, entonces, pues usamos este concepto de homología para inferir las características del último ancestro común de los seres vivos. Aquí estamos viendo pues una gráfica de conjuntos en donde están las arqueas, los genes que están en las arqueas, los genes que están en las bacterias y los genes que están en los eucariontes. Y representando a los genes, pues están estas figuras de colores que representan a las proteínas, ¿no? A las proteínas que están codificadas por los genes que están presentes en arqueas, bacterias y eucariontes, ¿no? Entonces, la metodología en principio es muy simple. Si identificamos una proteína que está codificada por un gen en las bacterias y buscamos sus homólogos en arqueas y eucariontes y los encontramos, es decir, esta proteína está codificada por un gen en bacterias, arqueas y eucariontes, entonces inferimos que estaba en el último ancestro común, ¿va? Entonces, así de esa manera, pues buscando proteínas o genes homólogos a bacterias y arqueas eucariontes, podemos inferir cuáles estaban presentes en Luca, ¿no? En el último ancestro común de los seres vivos. Ok, hasta aquí todo se veía muy simple y en principio mi vida como estudiante de doctorado pues parecía relativamente, pues vamos a ver que mi trabajo sabía qué es lo que tenía que hacer, pero pues como uno pues de repente le entran inseguridades e inquietudes, me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo sabemos que dos proteínas que tienen la misma forma, vean que las proteínas tienen formas distintas, ¿no? Algunas tienen esta forma como una pelota, otras tienen esta forma peculiar, muy chistosa, otras pues parecen una dona, etcétera. ¿Cómo sabemos que dos proteínas que tienen la misma forma de verdad son homólogas, ¿no? Es decir, de verdad descienden de un ancestro común, ¿va? En el caso de los huesos, pues no tenemos mucha duda, ¿no? Porque pues los huesos, las extremidades están compuestas de muchos huesos y sería mucha casualidad que evolucionaran de manera independiente, sería muy poco probable. Pero pues la pregunta me quedaba en el doctorado, bueno, y en el caso de las proteínas son iguales que los huesos, ¿no? Es decir, si a nivel de proteínas vemos la misma forma, podemos decir que son homólogas. Entonces, pues nadie sabía exactamente, ¿no? Simple y sencillamente los biólogos lo que decíamos, bueno, pues como ocurre en los huesos, seguramente ocurrirá en las proteínas, pero no había ningún experimento para demostrarlo, ¿no? Vean, aquí tenemos que a nivel macroscópico también hay convergencia, ¿no? Es decir, las aves, los murciélagos y los dinosaurios, los pterosaurios, pues los tres evolucionaron de manera convergente el vuelo, ¿no? Entonces, pues la convergencia existe en biología también, a lo largo de la evolución también hay estructuras convergentes. Bueno, pues yo tenía esa duda, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues si voy a tratar de reconstruir qué genes, qué proteínas estaban en el último ancestro común, y para identificar las proteínas homólogas voy a comparar sus estructuras,
pues ¿cómo sé yo que de verdad son homólogas? ¿Cómo sé yo que de verdad descienden de un ancestro común? ¿Y cómo sé yo que pues estoy haciendo mi trabajo científico de manera correcta, ¿no? Entonces vean, pues desde ahí hay un elemento de, pues de duda, ¿no? De escepticismo, de decir, oye, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo científico? Y pues aquí les traigo un ejemplo que son, esta es una mioglobina, que es una proteína que se utiliza pues para interactuar con el oxígeno que está en los músculos. Y luego aquí tenemos, y esta es de una ballena, aquí tenemos una proteína tipo mioglobina que está en una bacteria y aquí otra proteína tipo mioglobina que está en otra bacteria. Y pues no alcanzan a ver mucho porque tendríamos que rotar la proteína en tres dimensiones para que vean las similitudes, pero con un poco de imaginación pueden ver que, pues por ejemplo, estas estructuras, estas espirales, pues más o menos están en la misma disposición en las tres proteínas, ¿no? Entonces, estas se parecen, sus estructuras se parecen, pero cuando las comparamos a nivel de sus aminoácidos, de su estructura primaria, pues ya no son tan parecidas, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿son homólogas o son convergentes, ¿no? ¿Son como la imagen de los huesos que vimos al principio o son como las alas de estos animales que convirgieron, ¿no? Entonces, pues no había como un experimento que demostrara qué era lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, y resulta ser que pues el número de las formas de las proteínas que existen son limitadas, ¿no? Es decir, no existe cualquier forma de proteína, sino que hay pues alrededor de 10.000 formas distintas de proteínas, ¿no? Entonces pues hay una limitación de cuántas formas distintas puede tener una proteína. Pues es una imagen que, bueno, pueden descargar como póster, imprimirlo así tamaño grande póster y lo pueden enmarcar y colocar en su habitación para que pues vean el maravilloso mundo de las formas de las proteínas, ¿no? Y no se les olviden, ¿no? Y lo tengan ahí arriba de su cama, ¿no? O bueno, en la cocina si quieren, ¿no? En vez de tener fotos no sé, de manzanas y de otras frutas, pues pueden tener ahí una imagen de las proteínas, ¿no? Bueno, pues hay como entre 1.000 y 10.000 formas distintas, es lo que se estima. Entonces, pues platicando con un buen colega, con un amigo, que también estudiaba su doctorado, se nos ocurrió pues hacer un experimento mental para decir, oye, ¿cómo vamos a resolver este problema de si dos proteínas que tienen la misma forma, pues son el resultado de ancestría común, es decir, lo heredaron de un ancestro, o son el resultado de la convergencia evolutiva, ¿no? De que pues tal vez no hay tantas formas en cómo se puede hacer una proteína, y pues si surge un nuevo gen y surge una nueva proteína, pues va a tender a ocupar una forma ya preexistente. Entonces, vean, este círculo, este conjunto, representa, pues, digamos, el conjunto de todas las proteínas conocidas. Y este es el universo de todas las proteínas posibles, ¿no? Entonces lo que nos planteamos es, bueno, si surge una nueva proteína, si surge un nuevo gen que codifica para una nueva proteína, ¿qué forma va a tener? ¿Va a ser igual que la de las formas de las proteínas ya conocidas? ¿O va a tener una forma totalmente distinta? ¿Va? Si este nuevo gen, si esta nueva proteína tiene una forma como el de las proteínas ya conocidas, entonces eso nos va a sugerir que la convergencia estructural es común, ¿no? Se repite en la naturaleza. Por el otro lado, si esta nueva proteína, si este nuevo gen tiene una forma totalmente distinta, entonces quiere decir que la convergencia es poco probable y que si observamos dos proteínas que tienen la misma forma, entonces lo más probable es que desciendan de un ancestro común. Entonces ese fue nuestro razonamiento. Dijimos, bueno, pues ya hemos planteado un experimento, una observación que hacerle a la naturaleza, y ahora lo único que necesitamos encontrar pues son genes nuevos, genes que codifiquen para proteínas nuevas. Entonces, pues para poner a prueba nuestra hipótesis, teníamos que encontrar un gen nuevo.
Entonces, vean, aquí está dibujada la estructura del DNA. Aquí está simbolizada pues una mutación y esta mutación debería de crear un nuevo gen, ¿no? Entonces, bueno, pues órale. Entonces, ¿cómo lo encontramos, no? ¿Cómo damos con un gen nuevo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por aquel entonces, estamos hablando de los noventas, vamos a ver, el conocimiento entre los biólogos moleculares era que, pues, la probabilidad de que apareciese un gen nuevo así por azar era prácticamente cero, ¿no? Y este conocimiento estaba basado en una opinión de un biólogo molecular muy famoso, que escribió un artículo que se llama Evolution and Tinkering, ¿no? Tinkering es como pues tratar de arreglar algo sin saber cómo funciona aquello que quieres arreglar, ¿no? Entonces, pues tratar de arreglar un coche que no sirve, pues abriendo la cajuela y pues moviendo un poco los cables que nos encontramos y esperando que así, con esta manera un poco aleatoria, funcione el coche, ¿no? Entonces, pues esta era como la opinión, digamos, de los profesores de la época. Entonces, bueno, pues yo recuerdo haber preguntado a un investigador de un instituto y decirle, oye, ¿cuál es la probabilidad de que surja un gen nuevo, así una proteína nueva? Y me dijo, no, básicamente cero, ¿no? Y era un profesor que se dedicaba a estudiar la evolución de las proteínas, ¿no? Entonces, pues uno como estudiante de doctorado, cuando un profesor te dice que tu idea pues no tiene pies ni cabeza, pues puedes hacer dos cosas. Uno, olvidarte de tu idea y seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y la otra pues es confiar en tu intuición y decir, no, a ver, pero bueno, pues vamos a ver, muéstrame un experimento en donde efectivamente la probabilidad de que una proteína nueva surja sea cero. O sea, no nada más me des tu opinión, dime si hay alguien que haya hecho algún experimento, ¿no? Que pues es el corazón de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen de aquí se las traigo también porque, bueno, por un lado parece una obra de arte moderno. De hecho, la pueden también imprimir y la pueden enmarcar y la pueden poner en la sala de su casa y decirle a sus papás que pues es una obra de Kandinsky o de algún otro artista moderno. Pero en realidad es una imagen que se publicó en el 97 en una revista científica cuando secuenciaron por primera vez el genoma de la levadura de Saccharomyces cerevisiae. Entonces lo que están viendo con las rayas negras horizontales son los distintos cromosomas que tiene la levadura y lo que están viendo en colores, las líneas de colores que unen a los cromosomas, son las regiones en el genoma que son el resultado de una duplicación genética, de una duplicación genómica. Entonces vean que, por ejemplo, esta región de aquí es el resultado de la duplicación de esta región de acá. Entonces estas dos regiones son homólogas. Esta región de aquí es homóloga con esta región de acá, porque son duplicaciones genómicas. Entonces, todos los genes que están aquí son homólogos a todos los genes que están de acá. Entonces, vean que la gran mayoría de los genes que se generan por duplicación genética, ¿no? Es lo más común y especialmente en eucariontes. Pero el origen de genes nuevos, pues no estaba comprobado en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues entre todos los genes que se generan por duplicación, teníamos que encontrar algunos poquitos que se generaran de nuevo, ¿no? Como lo estábamos buscando. Bueno, llegados a este punto, tenemos que hablar de otro personaje muy importante en biología molecular, que fue Frederick Sanger, ¿no? Sanger lo ven aquí, muy contento. Recibió el premio Nobel, primero el premio Nobel de Química por haber diseñado una técnica para secuenciar, conocer la estructura primaria de las proteínas, es decir, la secuencia de aminoácidos que tienen las proteínas. Y después recibió otra vez nuevo el premio Nobel por haber desarrollado una técnica para describir cómo secuenciar los ácidos nucleicos. Entonces, conocer pues el orden de las bases en el genoma, ¿no? Entonces, como le dieron dos veces el premio Nobel, se le quedó la cara de felicidad por siempre, ¿no? Entonces, en todas las fotos sale sonriendo, ¿no? Entonces, bueno, él es Frederick Sanger, él fue Frederick Sanger. Y Sanger, de las primeras cosas que hizo cuando desarrolló su técnica para conocer la secuencia de los ácidos nucleicos, fue secuenciar el genoma completo de un bacteriófago, ¿no? De un virus que se alimenta de bacterias. Entonces,
pues lo tienen aquí, es una representación del genoma del bacteriófago. Es un bacteriófago su genoma es de DNA, de cadena sencilla, es circular, entonces por eso están viendo un círculo. Aquí ven una imagen de la estructura terciaria de la cápside del bacteriófago, ¿no? Y pues en el interior está su genoma, y entonces aquí ven el círculo del DNA. Y lo que están viendo con barras azules, verdes y rojas son los genes que están codificados en ese genoma, ¿no? Entonces, vean ustedes que pues tiene poquitos genes, pero lo que es muy curioso de este genoma es que varios de sus genes están empalmados en el genoma, ¿no? Es decir, hay un gen que es el gen A que va de aquí a acá, luego un gen B que está empalmado en el genoma, y luego un gen K que también se empalma con los otros genes. Entonces, tiene estos genes empalmados y es muy peculiar, y esto se conoce desde 1977. Bueno, pues, ¿cómo se llegaron a empalmar estos genes? ¿Cómo puede ser posible que dos genes que estaban codificados antes en regiones separadas en el DNA, con el tiempo evolucionen para estar empalmados, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ocurrir algo así, ¿no? En la evolución. Bueno, pues como no se sabía cómo podían originarse estos genes empalmados, un grupo de investigadores japoneses, bueno, dos investigadores japoneses, propusieron una hipótesis descabellada, ¿okay? Increíblemente descabellada. Y propusieron que como no se conocía ningún mecanismo para que dos genes previamente separados se empalmaran, pues entonces era probable que el genoma de este bacteriófago había sido sintetizado por extraterrestres, había sido enviado a la Tierra y contenía un mensaje de inteligencias extraterrestres, ¿no? Entonces, pues es increíblemente descabellada la hipótesis, pero es un artículo científico, ¿va? ¿Por qué? Porque por más loca que esté la hipótesis, ellos pusieron a prueba esta hipótesis, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos probar si se trata de un mensaje de los extraterrestres? Pues resulta ser que uno de los genes, el gen B, el que estaba coloreado en rojo, tiene 111 aminoácidos, ¿no? Y 111 aminoácidos es un número primo, y los números primos normalmente no se dan en la naturaleza, no hay procesos físicos que los generen, y entonces pues seguramente ahí está el mensaje codificado, ¿no? Y entonces pues ordenaron los codones de este gen en una tabla de 11 por 11 codones, aquí están los codones, y después colorearon las bases, dependiendo si eran purinas o pirimidinas, las bases del DNA, en colores blancos o negros, ¿no? Y entonces con esa coloración blanco o negro crearon esta imagen que ven ustedes aquí a su derecha. Y entonces ellos esperaban pues encontrar un mensaje, ¿no? Encontrar un patrón que fuera claro, ¿no? Y entonces, pues si los extraterrestres nos dejaron un mensaje en este virus, pues entonces probablemente nos aparezca el mensaje ahí en esta codificación, ¿no? Entonces tal vez aparece una cruz, o aparece una línea, o aparece no sé, alguna figura inesperada, ¿no? Entonces pusieron a prueba su hipótesis y pues claro, pues no encontraron nada, ¿no? Es decir, la hipótesis era increíblemente descabellada, ¿no? Pero eso es de verdad una delicia leer este artículo, porque por ser un ejemplo tan extremo, uno puede ver cómo pues funciona el método científico, ¿no? Hay una observación para la cual no hay una explicación, pues vamos planteando una hipótesis y vamos poniendo a prueba la hipótesis. Y si la hipótesis no se sostiene con los datos, entonces pues no encontramos evidencia para la hipótesis y probablemente sea falsa, ¿no? Entonces, de veras, es un artículo increíblemente didáctico, ¿no? Después, conociendo un poco más acerca de la historia de este artículo, pues me enteré que el editor de la revista donde se publicó este artículo era ni más ni menos que Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, pues, fue un astrónomo muy famoso que, bueno, pues hizo una serie de televisión que fue muy famosa en los 80s,
que se llamaba Cosmos, y esta serie después fue retomada por otra divulgación de la ciencia, y que generó otra serie que también se llama Cosmos, que es mucho más reciente, pero bueno, la serie original fue creada por Carl Sagan, y dicho sea de paso, Carl Sagan fue la primera pareja de Lynn Margulis, que fue pues esta bióloga que pues propuso la teoría endosimbiótica del origen de las mitocondrias y los cloroplastos. Pero ya me estoy desviando del tema, ¿no? Entonces, pues aquí vemos este intento por explicar cómo se codifican, cómo se originan estos genes empalmados, que pues no resultó ser un mensaje del espacio exterior, ¿no? Entonces, bueno, mi colega y yo, mi amigo y yo, pues pensando cómo se podían originar estos genes, pues llegamos a la conclusión que solamente había dos formas de cómo dos genes podían llegar a codificarse de manera empalmada, ¿no? Sobrelapada. Entonces, una posibilidad es que tuvieras dos genes separados en el genoma. Esta línea representa el genoma y cada cuadrito representa un gen. Uno de los dos genes pues pierde su codón de paro y entonces se alarga, ¿no? Y entonces ven cómo aquí con la flecha roja el gen se alargó, y entonces tenemos esta región que se alargó como nueva, ¿va? Y la otra posibilidad es que tuviéramos un solo gen, aquí viene una mutación, y esta mutación me genera el otro gen de golpe, ¿va? Entonces, pues dijimos, pues solamente hay de estas dos sopas, son los dos únicos mecanismos que pueden existir para la generación de genes, ¿no? Entonces, pues dependiendo cuál de los dos genes sea el más antiguo, el que tenga más homólogos, el que esté más distribuido en la naturaleza, va a ser el más antiguo, ¿no? Y, eh, y nos pusimos a buscar estos genes palmados como evidencia de genes nuevos. Bueno, resultó ser, nosotros hicimos este trabajo en finales de los 90, principios de los años 2000, y resultó ser que pues ya a alguien se le había ocurrido esta idea y la habían publicado en el 92, y dijimos, bueno, pues qué buena idea tuvimos, pero las personas que publicaron este trabajo pues nunca lo buscaron en estos genes en las bacterias. Y entonces nosotros nos pusimos a buscarlos en las bacterias y los encontramos. Encontramos que había evidencia experimental, al menos para uno de los dos genes que están empalmados en la bacteria Escherichia coli, ¿no? Que es pues el caballito de trabajo de los biólogos moleculares, ¿no? Entonces, pues la pareja de genes, uno se llama HTGA y el otro tiene el nombre de YAAW, ¿no? Son pues, nombres espantosos que no nos dicen nada, pero así se llaman estos genes en el genoma, ¿no? Bueno, pues resulta ser que para uno de los dos genes, el que se llama HTGA, pues había evidencia experimental de que codificaba para una proteína, y esa evidencia pues la ven aquí en este pequeño gel, con estas dos pequeñas rayitas. Pero pues para el otro gen, el que se llama YAAW, no había ninguna evidencia, ¿no? Bueno, ninguna evidencia experimental de su existencia, más que al parecer estaba codificado en el genoma. Y lo que hicimos pues fue buscar homólogos, ¿no? En los genomas de otras bacterias. Y entonces encontramos que ese gen pues sí tiene homólogos en Salmonella, en Escherichia, en Helicobacter y en algunas otras bacterias distintas, ¿no? Entonces, dado que tiene homólogos, pues muy seguramente es un gen real, ¿no? Y pues estudiamos la tasa de evolución de este gen que tiene homólogos, y descubrimos que en Escherichia coli su tasa de evolución es más pequeña, evoluciona más lento. Por lo tanto, esa lentitud nos dice que pues, es que están ahí dos genes empalmados en el genoma evolucionando juntos, y por eso la evolución es más lenta, ¿no? Entonces, pues propusimos pues sí, los genes sí se pueden originar de nuevo en las bacterias. Propusimos un modelo de la evolución. Tenemos una secuencia ancestral de DNA donde había un gen, y luego en el linaje que da camino a Helicobacter pylori, pues no ocurre esta mutación, pero en el camino que da origen a Escherichia coli, sí hay una mutación que me genera un gen sobrelapado, y aquí hay dos genes sobrelapados, ¿no? Bueno, este fue un trabajo pues teórico, bioinformático que hicimos, lo publicamos por ahí del 2007, 2008, y luego lo que fue muy bonito es que por ahí del 2009
otro grupo de investigación trabajando en Alemania, haciendo cosas diferentes, haciendo trabajo experimental, pues comprueba que en las bacterias sí puede haber genes sobrelapados, ¿no? Y entonces nos citan y nos dicen que pues teníamos razón, ¿no? Y entonces pues esta es una pues de las más grandes, digamos, satisfacciones que puede haber para un científico, que algo que uno propone, que ocurre en la naturaleza, después otros grupos de investigación lo reiteran y dicen, pues sí, es verdad, ¿no? Por otros métodos, ¿no? Entonces, pues esto nos dio muchísima alegría. Y otros grupos de investigación han estudiado esta pareja de genes y pues han descrito un poco mejor sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad ya los biólogos moleculares, pues digamos que aceptamos o se acepta que los genes se pueden originar de esta manera, ¿no? De novo, ¿no? Y entonces este es un artículo del 2017 en donde están demostrando que los genes que surgen de manera aleatoria en los genomas llegan a tener actividades biológicas, ¿no? Entonces, pues aquello que era el paradigma de que no podía ocurrir, pues ahora se está convirtiendo en el paradigma de que sí puede ocurrir, ¿no? Tanto es así que hasta hay un video de TED, de estas pláticas que están en YouTube, acerca de dónde provienen los genes y al final de este video, se les recomiendo mucho verlos para que lo vean, pues para que complementen la plática que les estoy dando hoy. Al final mencionan este mecanismo de origen de nuevos genes a partir de DNA no codificante, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para ya englobar, este tipo de mecanismos pudo haber sido importante también durante las etapas tempranas de la evolución de la vida en la Tierra, en donde pues el origen de estos podrían originar genes nuevos a partir de este tipo de mecanismos, no a partir de genes preexistentes, ¿no? Entonces, pues esto es la plática que quiero contarles y pues ahora sí me gustaría escuchar sus dudas, inquietudes y qué cosas quedaron claras o no quedaron claras, ¿no? Y que podamos conversar, ¿no? Alrededor de esta plática. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta, este, jóvenes? En lo que se animan, Luis, a mí me gustaría comentar justamente la sesión pasada que estuvo Pedro Miramontes dando una charla en este mismo espacio, nos hablaba de una teoría, ay, se me fue el nombre, pero basaba de la teoría donde preformista, creo que si mal no recuerdo el preformismo, ¿no? Y Y justamente creo que viene muy ad hoc, porque justamente Pedro nos hablaba de cómo eh, hace muy poquito tiempo, todavía, a pesar de que la teoría preformista es una teoría de hace muchos años, cómo los biólogos moleculares y los genetistas, cuando se descubrió los genes, cuando se descubrió el DNA, pues pensaban antes de la epigenética que los genes eran algo con lo que ya estaba preformado y ya eso era nuestra etiqueta y era lo que determinaba toda nuestra vida, ¿no? ujú. Entonces aquí tú nos hablas de la aparición de nuevos genes y creo que esto que nos hablas, pues ciertamente es un tema muy difícil de comprobar porque, sobre todo en genomas complejos, ¿no? En genomas complejos. Y ustedes lo abordaron pues en bacterias que siguen siendo organismos complejos, pero no son eucariotes, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes hablar de cómo la epigenética también viene a revolucionar la función de los genes que ya tenemos per se, ¿no? Claro, yo creo que durante todo el siglo XX y parte del XXI, bueno, segunda mitad del siglo XX y parte del XXI, pues hemos crecido con el paradigma de que pues toda la información está en los genes, ¿no? Toda la información necesaria
para hacer un organismo, para hacer un ser vivo, está en los genes. Y que una vez que conociéramos pues la secuencia de letras, la secuencia de bases que están en el DNA, pues ya iba a ser suficiente para decir todo acerca de un ser vivo, ¿no? Y en la práctica, pues no ha sido tan sencillo, ¿no? Conocemos el genoma humano y se han secuenciado un montón de genomas humanos y tenemos una representación de la diversidad genética que tenemos los humanos, o se han secuenciado los genomas de muchas bacterias, por ejemplo, de muchas cepas de Escherichia coli, y sin embargo, pues a partir del genoma no podemos predecir todas las características del organismo, ¿no? Entonces, pues hay más información que está afuera de los genes, que está en las mismas células, que es importante tomar en cuenta, es importante entender cómo funcionan las células para poder entender mejor cuál es la relación que existe entre el fenotipo y el genotipo, ¿no? Entonces, pues a las nuevas generaciones, a estos jóvenes que están recién ingresando a la licenciatura, pues yo creo que sí es muy importante que pues no crean todos los paradigmas que van a aprender, ¿no? Como que toda la información está en los genes, ¿no? Y que ahí está el santo grial y que conociendo los genes vamos a conocer todos los aspectos de un ser vivo. Pues no, ¿no? También hay otras capas de complejidad arriba del genoma, ¿no? Cómo se expresan los genes para empezar, ¿no? Y luego se transcriben, se traducen, y luego, pues, cómo funciona una célula, ¿no? Toda la cantidad de proteínas que están en el interior celular, ¿no? Y cómo todo eso hace que una célula, pues vamos a ver, tenga funciones, tenga un papel, ¿no? Por ejemplo, las células del sistema inmune, los macrófagos que se dedican a comerse a las bacterias, pues parece que van solas, ¿no? Es decir, que saben lo que están haciendo, ¿no? Uno las ve al microscopio, ve las películas de los macrófagos y parece que el macrófago sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues parte de la información está codificada en los genes, pero también una información en el propio sistema de la célula, ¿no? Que determina qué debe de hacer y qué no debe de hacer, ¿no? Entonces, pues los nuevos jóvenes pues tendrán que encontrar aquellos paradigmas con los cuales nosotros vivimos, pero que tal vez no son del todo ciertos, ¿no? Y tendrán que hacerse las preguntas y plantearse los experimentos adecuados para poner a prueba, ¿no? Las inquietudes que tengan, ¿no? Fíjate, Luis, que además de los genes, a mí, bueno, los jóvenes están muy jóvenes, aún no llevan genética incluso, pero algo que me viene a la mente ahorita es que yo soy un apasionado de la inmunología y creo entender algunos procesos, pero hubo un premio Nobel japonés, Susumu Tonegawa, que revolucionó el tema de la biología molecular y de la genética, porque él descubrió el proceso de recombinación de genes. O sea, más allá de los genes como unidades, como bloques, ¿no? Así nos lo contaron en la secundaria, que eran bloques que después se transcribían y se traducían y demás. Susumu Tonegawa descubrió la recombinación de genes, ¿no? ¿Hasta dónde? La pregunta es ¿hasta dónde cuando los genes se recombinan entre sí a través de estas enzimas, pudiéramos hablar de que una recombinación génica pudiera ser un nuevo gen? Pues el sistema inmune es un ejemplo fascinante, creo yo, de cómo pues la célula utiliza el genoma, porque pues
el sistema inmune adaptativo en particular, ¿no? Yo sin ser especialista y bueno, lo que he leído en los libros de biología celular y tal, me corrige si me equivoco en algún punto, pero es un ejemplo fantástico de cómo la célula, pues efectivamente recombina su DNA para tratar de encontrar los anticuerpos que reconozcan mejor a los cuerpos extraños, ¿no? Y entonces el DNA se utiliza como, pues, como un recurso más de la célula, ¿no? Y entonces hace este mecanismo increíble de recombinación, barajea el propio DNA para tratar de encontrar las formas de los anticuerpos que efectivamente reconozcan a los cuerpos extraños, ¿no? Entonces, y claro, de alguna manera, pues estas nuevas formas, pues son nuevas, ¿no? Otra vez valga la redundancia, ¿no? Porque a través de la recombinación, pues pone a prueba distintas combinaciones que no existían y luego si resultan ser exitosas las selecciona, ¿no? Y entonces las guarda en la memoria del sistema inmune, ¿no? Entonces ¿Puedo? es fantástico, sí. Creo que por ahí alguien quiere... Adelante, ¿alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí, yo también tengo una. Perfecto. Este, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el sistema que utilizan las bacterias, el sistema CRISPR, para defenderse de los fagos? O sea, ellas adquieren el ADN de los virus y lo adquieren al ADN de las bacterias, pero ¿usted cree que conforme pase el tiempo, la misma adquisición de nuevos genes pudiera llevar a una cierta evolución de las bacterias? Porque, bueno, yo una vez vi que como el problema que tenemos hoy en día de la resistencia a los antibióticos, se estaban preparando nuevas alternativas como los tratamientos con fagos, que eran como inhalados y utilizar a los mismos virus para combatir las bacterias. Pero el mismo sistema de las bacterias no podría tomar el ADN de los fagos que se estén utilizando como tratamiento y hacerse inmunes también a esto. Podría ser, sí, podría ser, ¿no? Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que los genomas son increíblemente dinámicos, ¿no? Entonces, aceptan, por ejemplo, las bacterias, pues aceptan genes por transferencia horizontal, ¿no? Y esto pues les confiere nuevas propiedades a las bacterias y el sistema CRISPR-Cas pues es el sistema inmune de las bacterias, ¿no? Y entonces pues adquieren estos fragmentos del medio ambiente y pues los utilizan para reconocer, como bien dices, a los fagos, ¿no? Entonces es un poco una herencia de caracteres adquiridos, ¿no? No como la pensaba Lamarck, pero finalmente es un carácter que está adquiriendo del ambiente, ¿no? De otro ser vivo, y lo está utilizando a su favor. Entonces sí, con el tiempo, claramente, pues las bacterias pueden aprender a defenderse de los fagos. De hecho, todo el tiempo se están defendiendo de los fagos, ¿no? Los fagos están todo el tiempo tratando de aniquilar a las bacterias y las bacterias están todo el tiempo tratando de defenderse. Y sí es una carrera armamentista de alguna manera entre fagos y bacterias. Y, por ejemplo, ¿qué pasa o sea, si ustedes estudian una bacteria y encuentran un gen que está en varias bacterias, pero este gen es adquirido por las bacterias porque han combatido al mismo tipo de fago, por así decirlo? ¿Ustedes pensarían que ese gen viene del mismo progenitor? Pero puede que sepan que no viene precisamente del virus, o sea, sino precisamente de otro lado, que tal vez piensen que sea un gen que tenga ya tiempo en las bacterias y realmente sea por un fago que no hayan, o sea, ustedes descubierto. Pues hombre, ahí habría que hacer un análisis filogenético, es decir, encontrar todas las copias del gen que estemos estudiando y hacer un árbol evolutivo para tratar de rastrear la historia de ese gen, ¿no? Y entonces ver si efectivamente se originó en un fago o si más bien es un gen que ya está en las bacterias desde hace mucho tiempo y ha brincado de una bacteria a otra o ha brincado de fago a bacteria, ¿no? Tratar de reconstruir su historia, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, ya hablando ahorita, ¿usted cree que el mismo sistema de los virus, pues los virus no están vivos, o sea, son fragmentos de ADN, puedan ser como parte
un sistema de evolución tal vez de las mismas bacterias que al momento de adquirir cierta cantidad de ADN se hayan, no sé, replicado, pero que solo hayan extraído el ADN de algo que ya habían adquirido y como que los virus tengan ese sistema precisamente porque su única manera que ellos quieren pues es replicarse. Sí, pues tocas una de las preguntas más interesantes en biología evolutiva y que tiene que ver con el origen de los virus, ¿no? Es decir, los virus, ¿de dónde provienen? ¿No? Entonces, a mí la definición de virus que me gusta es que son, para no meterme en si están vivos o no están vivos, yo lo que digo es que son entidades biológicas, ¿no? Que se replican y evolucionan, ¿no? Entonces, con eso de entidades me lavo las manos, ¿no? Y digo, pues son entidades, pertenecen al mundo de la biología y tienen la propiedad de replicación y evolución, ¿no? Eh, y a mí me gusta pensar que los virus son en realidad genes que se han logrado escapar de sus genomas, ¿no? Esa es la hipótesis con la cual yo trabajo, ¿no? La aproximación que me gusta pensar. Y yo creo que son tan antiguos como la vida misma, ¿no? Eh, Ahora, sí, yo sí creo que el origen de la vida es el origen de las células, ¿no? No el origen de los virus, ¿no? Porque, pues, al menos como los conocemos hoy en día, los virus necesitan de células para reproducirse, ¿no? Entonces, pues, originalmente yo pensaría que pues, tenemos células y esas células seguramente vinieron acompañadas de materiales tipo virales. Ahora, si esos primeros virus han llegado hasta nuestros días, no lo sé, ¿no? Probablemente no, pero de que los virus juegan un papel importante en la evolución celular, claramente juegan un papel muy importante. Por ejemplo, una de las proteínas que utilizamos los mamíferos en la placenta, y es una proteína muy importante para el funcionamiento de la placenta, es de origen viral, ¿no? Entonces, pues siguen jugando un papel, por ejemplo, en la evolución de los mamíferos, ¿no? Que sería inesperado en principio, ¿no? Entonces, pues sí, siempre hay una coevolución entre virus y células, ¿no? Los virus pues, juegan un papel importante, tanto proveyéndonos genes como agentes de selección, ¿no? Pensemos en todas las epidemias y otra vez los genes en nuestros genomas, los genes que más rápido evolucionan y evolucionan más por selección natural positiva, son los genes que tienen que ver con el sistema inmune, ¿no? Porque estamos sujetos todo el tiempo a ataques por agentes virales o bacterianos o de otra naturaleza y pues a veces sobrevivimos y a veces no, ¿no? Entonces eso deja una huella en la evolución del genoma. Y bueno, por ejemplo, los virus también tienen la capacidad de copiar en su ADN genes para hacerse inmunes. Bueno, esa es buena pregunta, no lo sé, ¿ok? No lo sé si Lo que sí sé es que los virus, los fagos, pueden algunas veces capturar genes de las bacterias que infectan y luego llevárselos a otras bacterias, transferirlos a otras bacterias, ¿no? Y ahora, si ese gen que están capturando los virus le sirve de algo al virus, no lo sé, ¿no? Probablemente. Recuerdo un caso de un bacteriofago que secuenciaron ya hace muchos años, hace como 20 años, y ese bacteriofago era un bacteriofago que infectaba cianobacterias y tenía en su genoma un gen del aparato fotosintético de las cianobacterias, ¿no? ¿Qué hacía ahí ese gen, no? Eh, y estaba ahí nada más porque pues ese virus lo capturó y no le servía de nada, o ese gen del aparato fotosintético de la cianobacteria era útil para la replicación del virus por alguna razón. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero el chiste es que ese bacteriofago había capturado un gen de una cianobacteria, ¿no? Interesante. ¿Y usted cree que, bueno, me le iba a preguntar si creía que el sistema que tienen los virus para autorreplicarse se pudiera llegar a combinar con el sistema de corte y pega que tienen las, las bacterias, pues, del CRISPR. Pero pues nosotros ya podemos reproducir ADN con, Sí, con la polimerasa. pues sí, pues mira, por ejemplo, la DNA polimerasa que tienen las mitocondrias es de origen viral.
y me parece que los cloroplastos también su polimerasa es de origen viral, ¿no? Entonces, pues sí, la maquinaria de los virus a veces cuando infecta a las células, después las células capturan parte de esa maquinaria y la utilizan para, pues para su beneficio, ¿no? Entonces hay flujo de genes entre bacterias y virus, más de lo que nos hubiéramos imaginado hace, no sé, 40, 50 años, ¿no? Muy bien, gracias. ¿No? Una otra pregunta por ahí, además de la alumna anterior, había una pregunta por ahí, no sé si Hanna o no sé quién quería preguntar. Sí, yo, Hanna. mi pregunta va más bien con la historia en todo esto de los genotipos y los fenotipos. Sí se ha llevado o se ha podido, visualizar la evolución tanto de los fenotipos y de los genotipos de los humanos, desde el Homo sapiens, sus antecesores y sus predecesores después. Sí, bueno, ahí es muy interesante porque la evolución humana tradicionalmente pues se ha estudiado utilizando fósiles, ¿no? Y entonces, pues desde la Australopithecus lucy, ¿no? Esta famosa Lucy que está en el Museo de Historia Natural de Inglaterra, que tiene como 4 o 5 millones de años, si bien, si bien recuerdo. Y luego, pues, una serie de fósiles que han excavado los paleontólogos a lo largo de los años y han más o menos reconstruido la historia de los homínidos. Pero en épocas recientes y con la genómica, pues se han hecho dos avances importantes. Por un lado, pues la secuenciación de los genomas de los seres humanos actuales nos ha permitido entender mejor nuestra diversidad genética y nuestra evolución, pero también, bueno, y la secuenciación de los genomas de los chimpancés y tal, ¿no? Nos ha permitido entender un poco mejor la evolución de nuestras familias de genes, pero también ha sido muy interesante los genomas de DNA antiguo que se han secuenciado, ¿no? Entonces, han secuenciado los genomas de neandertales y han secuenciado los genomas de otros homínidos antiguos como los denisovanos, ¿no? Y entonces, pues eso nos ha permitido tener otra visión de la evolución humana, ¿no? Y entonces, pues descubrir que en nuestros genomas actuales traemos genes de neandertales, ¿no? Pues gracias a las cruzas entre las dos especies que hubieron cuando coexistieron, ¿no? Hace pues 50.000 años, ¿no? Más o menos. Y también descubrir que algunos de los genes, por ejemplo, de los denisovanos, pues han sido importantes para la adaptación de Homo sapiens, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que viven en los Himalayas, que están pues, a grandes alturas, en lugares donde hay poca presión de oxígeno, resulta ser que tienen una variante genética, no me acuerdo si es de la hemoglobina o de algún otro gen, seguramente será de hemoglobina, que les permite vivir pues a esas bajas presiones de oxígeno y ese gen lo heredaron de los denisovanos, ¿no? Entonces, como también pues, la recombinación, el flujo genético entre estas dos especies, pues ha sido importante para la evolución de nuestra especie, ¿no? Entonces, eso es lo que en los últimos años, con los estudios de DNA antiguo, se ha podido conocer, ¿no? Que pues yo los encuentro fabulosos, la verdad es que los encuentro. No me dedico a ello, pero me parece pues espectacular los descubrimientos recientes que han hecho, ¿no? ¿Y usted cree que, bueno, yo supongo que sí, me lo imagino, que ha habido como algún tipo de retroceso en ciertos genes que teníamos que eran necesarios en esa época, pero ahora en la edad moderna que ya no son tan necesarios porque ya tenemos varias cosas que nos facilitan nuestro día a día? Por ejemplo, eso que dice que eran más resistentes a las bajas temperaturas y pues ahora los que quizás tenían esos genes que se desplazaron y con lo largo de los años ya no ha sido necesario el uso de eso, se ha desaparecido, entonces sí cree que haya muchos que ya se hayan dejado en el pasado.
Pues, por ejemplo, las variantes genéticas, algunas de las variantes, entiendo que algunas de las variantes genéticas que están relacionadas a la diabetes, pues fueron al parecer adaptativas en alguna época en nuestra historia, ¿no? Porque pues en aquellas épocas pues lo que necesitabas era pues si tú veías un poco de azúcar en el campo, ¿no? Que está en forma de una fruta, ¿no? Por ejemplo, pues lo que necesitabas era comerte pues toda la fruta, todo el azúcar que pudieras, ¿no? Y entonces probablemente estos genes fueron adaptativos en alguna época de nuestra historia y ahorita pues son todo lo contrario, ¿no? Ahorita como tenemos disponibilidad de carbohidrato y de azúcar, toda la que queramos, y tenemos un gran apetito, seguramente hay una base genética para el apetito por los azúcares, ¿no? Y por los carbohidratos. Pues ahorita digamos que nuestra genética no nos ayuda, está mal adaptada a este nuevo ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, hay genes que nos pudieron ser útiles en el pasado para nuestra evolución, pues en este nuevo ambiente ya no lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay malas adaptaciones, ¿no? Ok, gracias. Wow. Y puedo preguntar, Adelante, Claro. adelante, Rubí. este, usted, o sea, nosotros estamos hablando de genes que salen de la naturaleza, ¿no? Y que por medio de recombinación se hacen nuevos genes. Pero ¿usted qué opina de la creación de nuevos genes, suponiendo que ya sabemos que no causan complicaciones expresados? O sea, que no causan complicaciones genómicas ni fenotípicas, ni pues de origen del fenotipo, que no causen ese daño, pues, o sea, que sabemos que funcionan. ¿Usted cree que ya una vez introducido y dejar ese gen nuevo que está hecho de forma artificial, sabiendo que no causa daño, sea malo realmente para la evolución o al contrario, podría atribuir? Híjole, pues es una pregunta de muy difícil respuesta, ¿no? Es decir, lo que me preguntas es si considero que está bien que hagamos nosotros, diseñemos genes nuevos y los pongamos en los seres vivos y los utilicemos. Sí, o sea, tal vez con las especies en peligro de extinción se pudiera una especie que sabemos que es indispensable para nosotros, que sabemos que se va a extinguir y tal vez sea porque no tiene resistencia al cambio climático o algo, que una vez que sepamos que realmente no le causa algún tipo de daño al organismo, se introduzca ese gen para que la especie pueda sobrevivir. ¿Usted cree que realmente sería malo jugar con los genes? Pues hombre, creo que es inevitable, ¿va? No sé si es malo o bueno, pero creo que es inevitable, ¿no? Es un poco como la inteligencia artificial, eh, pues que bueno, la inteligencia artificial viene, se está desarrollando y no se va a poder detener, ¿no? Entonces, las herramientas para sintetizar genes nuevos y diseñar y sintetizar genes nuevos aquí están, ¿no? Y se van a utilizar, ¿no? Ahora, es muy difícil, de verdad es muy difícil decir, oye, pues sinteticé un gen nuevo y se lo voy a poner a una bacteria para que esta bacteria produzca X compuesto, ¿no? Y es muy difícil asegurar a ciencia cierta que pues no va a causarle daño a nadie, ¿no? Ni que pues va a ser totalmente inocuo, ¿no? Es en verdad muy difícil. Pero por otro lado, también te puedo decir que en nuestras sociedades hacemos muchas cosas que son claramente dañinas y no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues consumimos una gran cantidad de refresco, por decir algo, ¿no? Como país, ¿no? Y ese refresco tiene un montón de azúcar y eso va a causar un montón de diabetes y va a ser un problema de salud gordísimo a nivel nacional, ¿no? O, por ejemplo, pues seguimos usando combustibles fósiles, ¿no? Y entonces seguimos calentando el planeta y sabemos que va a ser un desastre en unos años, ¿no? Lo sabemos, y aún así pues no hacemos en realidad gran cosa para detener ese cambio climático, ¿no? Entonces, pues yo sí trataría, ¿no? Cuando hablemos se hable de estos temas en público, ¿no? Pues como de decir, bueno, pues sí, ok, o sea, puede ser que tal vez no podemos garantizar que si diseñamos ciertos genes o ciertas funciones vayan a ser totalmente inocuas,
pero también no podemos pensar que es lo más terrible que estamos haciendo, ¿no? O sea, tal vez hay otras cosas más urgentes en las cuales tendríamos que poner atención o que tendríamos que levantar, pues pararnos ¿cómo se dice? Pues poner el grito en el cielo y decir, oigan, esto que estamos haciendo claramente es malo y no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Al respecto, ¿no? Hay un libro muy bueno acerca de las promesas y los peligros de la ingeniería genética de hace un par de años, en donde parte de las conclusiones del libro es que pues, la ingeniería genética ni ha resultado que iba a salvar el mundo y tampoco ha resultado que lo iba a destruir, ¿no? Entonces, hay aspectos de la ingeniería genética y de los transgénicos que han sido increíblemente beneficiosos, por ejemplo, como la insulina, que pues, se produce ya en bacterias, ¿no? Y las personas que requieren insulina, pues tienen acceso a ella de manera relativamente barata, porque luego también hay monopolios de las farmacéuticas que no ayudan, y eso es resultado de la ingeniería genética, ¿no? Y es increíblemente bueno, ¿no? Y bueno, y hay otros aspectos de la ingeniería genética que pudieran ser más negativos, ¿no? Entonces yo no lo satanizaría todo en un mismo cajón, sino que en realidad habría que analizarlo caso por caso, ¿no? Y también, pues los científicos, los que se dedican a la ingeniería genética, pues también, pues decir hasta dónde realmente pueden decir acerca de si son inocuos o no los desarrollos que hacen, ¿no? Pues creo que tiene también un poco que ver como, por ejemplo, actualmente creo que ya se puede saber como, o sea, no es ético, bioético, pero, o sea, las madres pudieran observar el genoma, pues, del bebé, ¿no? O sea, si ver que si tiene probabilidad de desarrollar una enfermedad muy grande, o no sé, si puede, tiene mucha probabilidad de desarrollar, no sé, cáncer en el futuro o algo, y así las madres puedan decidir si realmente quieren tener a su bebé, pues, porque si saben que tiene una alta probabilidad de tener X o Y enfermedad, eso ya es, o sea, ya es un problema, yo creo que ahí es más bioético, de si es bioético predecir la vida de alguien, ¿no? Porque pues puede que sí pase y puede que no, pero también sabemos que se puede hacer y al mismo tiempo no lo hacemos Claro, la por tecnología ciertos existe. dilemas. Así es, o sea, la tecnología existe para pues hacer una fecundación in vitro y después secuenciar el genoma del embrión en etapas muy tempranas del desarrollo y, identificar algunas pocas enfermedades claras, ¿no? De origen genético, ¿no? Son unas pocas las que se pueden diagnosticar de esa manera, ¿no? Y entonces pues viene el dilema pues ya más ético, ¿no? De si está bien tener el bebé de todas maneras, aunque sabes que va a sufrir una enfermedad que se va a morir a los 14, 15 años, ¿no? O si está bien, pues mejor que no se desarrolle, ¿no? Viene pues el dilema ético, ¿no? Y luego, pues ahí nuestro conocimiento no llega lo suficiente como para poder decir, oye, pues sí podría predecir acerca de unas pocas enfermedades genéticas, pero tal vez no podría predecir con mucha certeza si va a desarrollar un cáncer o no a los 40, 50 o 60 años, o si va a desarrollar Alzheimer, ¿no? Y entonces, pues ya empezamos a entrar ahí en una etapa como de grises, ¿no? Pues qué tan certera es tu predicción, ¿no? Y qué vas a hacer con 30% de posibilidad de que esta persona desarrolle Alzheimer a los 60 años, ¿no? Entonces, ¿está bien implantarlo o no, ¿no? Entonces, ahí pues necesitamos a la ética y a los filósofos, ¿no? Que nos acompañen para discutir estos temas, ¿no? Es decir, los científicos creo que no tenemos ahí la última palabra. Claro. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Usted acepta veranos? A eso voy. Luis, antes de que nos despidamos, me gustaría que les dijeras a los estudiantes en dónde estás, qué posibilidades hay de que vayan a hacer una estancia, prácticas profesionales, servicio social, tesis, etcétera. Sí, estoy en Irapuato, ¿no? En la unidad de genómica avanzada.
y en la unidad de Irapuato. En realidad estoy en los dos, mi laboratorio está en la unidad de Irapuato y estoy como director de genómica avanzada. Habría que ver con el secretario académico si hay convenio o no, o cómo hacer para estas cuestiones de las estancias y tal. Yo ahorita como director, la verdad no tengo mucho tiempo para recibir estancias y rotaciones, es decir, los vería muy poquito, no los podría mucho atender, pero sí podría ponerlos en contacto con los distintos investigadores que tenemos, ¿no? Y orientarlos en con quién pudieran, en dado caso, hacer una estancia o una rotación, ¿no? Lo que sí puedo hacer y con mucho gusto es mantenerme en contacto con ustedes y orientarlos en lo que pueda, ¿no? Si más adelante quisieran venir, pues podemos dar seguimiento, ¿no? A ver cómo se puede hacer. O simple y sencillamente el contacto en términos de dudas científicas o qué sé yo, ¿no? En esos términos sí me pongo a disposición, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor Delaye, por dedicarnos un poco más de una hora de su tiempo. Te vamos a hacer llegar por vía correo electrónico tu constancia de participación y de verdad espero que el próximo año nos puedas visitar aquí en Nayarit en este evento presencial que organizamos año con año. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me da de verdad mucho gusto pues conocerlos y conocerlas y ver todas las preguntas, todas las inquietudes que tienen, ¿no? De verdad me da mucho gusto, de verdad las animo y los animo pues a seguir adelante y por supuesto a mantenernos en contacto, ¿no? Y entonces pues siempre los que ya tenemos algunos años en estas labores, pues siempre es muy refrescante y grato ver a gente pues muy joven, ¿no? Muy interesada y pues con toda la carrera por delante, ¿no? Entonces, claro que sí, con mucho gusto los visito. Muy bien, pues muchas gracias. Jóvenes, por ahí voy a subirles un trabajo relacionado con el tema en el Classroom. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Y muchas gracias, Luis, por atender el llamado. Gracias, encantado. Gracias. Saludos, hasta luego. Buenas noches. Uh -huh. Nos vemos, jóvenes. Bye.